Buenas tardes, mi nombre es Rosque Gutiérrez Montes. Les voy a presentar la actividad del video. Preguntas discretas. ¿Qué edades considera usted que es vulnerable a los contagios por COVID-19? 20, 30, 40, 50, 60, 70 son las preguntas las respuestas que nosotros formulamos. Entonces, aquí están las respuestas que nosotros formulamos y estas son las personas que nos contestaron. 1, 5, 6, 14, 18, 16, 1 y eso se suma y nos da 61. Entonces, FI dividido en N, eso significa que este es FI y este es N, que es el total de las personas que nos contestaron. Entonces, eso se divide FI dividido en N, que en este caso nos da este resultado. Y ahí sigue las demás respuestas. Entonces, en esta es multiplicando. Entonces, este resultado se multiplica por 100. En este caso nos da, o sea, ese es 0,16 multiplicado por 100 y nos da esta respuesta. Entonces, aquí en NI es sumando, entonces se suma. Entonces, NI se suma con el FI, que en este caso es esto, como podemos evidenciar. En este cuadrito siempre va a ser el mismo, porque aquí, o sea, 1 más 1 es 1. Entonces, 1 más 5 es 6. 6 más 6 da 12. 12 más 14 nos da 26. 26 más 18 nos da 44 y así sigue la secuencia. Entonces, en el HI, como podemos evidenciar, en el HI va con la mano con este HI más N. Entonces, es lo mismo que con la anterior, pero con estos resultados. Entonces, este va a ser el mismo. Entonces, este más 0,8, este más 0,09, este más 0,22, este más 0,29, como podemos evidenciar, y ahí sigue con los demás. Entonces, este FI multiplicado por XI, entonces FI podemos evidenciar que es este. Este es el FI. Entonces, el XI, como podemos, es este. Este es el XI. Como podemos evidenciar, este es el XI. Entonces, se multiplica y después se suma y se divide. Entonces, XI multiplica por FI. Entonces, 20 multiplicado por 1, 30, podemos evidenciar que nos da 20, 150, 240, 700 y sigue con los resultados. Entonces, todo eso se suma y nos da ese resultado. Eso fue lo que nos dio en la sumatoria. Entonces, eso se divide entre 61, o sea, esto se divide por 61 y nos da este resultado. Hasta el momento, esa es la media. Bueno, como podemos evidenciar, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60 y 70 son las respuestas que nosotros colocamos y el FI son el 1, el 5, el 6, el 14 son las personas que nos colaboraron. En este caso, ahí podemos evidenciar. El 61 es la sumatoria de todo esto, nos da 61. Entonces, el FI dividido en N, entonces este es FI, se divide entre 61. Entonces, FI se divide entre 61, que podemos evidenciar ahí, y este es el resultado de ese. Entonces, o sea,
1 dividido por 61, ahí podemos evidenciar que es el resultado. Y ahí sigue con las demás. Entonces, este es lo mismo que la anterior tabla. XY multiplicado por FY dividido en N. Entonces, este es XY y este es FY. Entonces, se multiplica, en este caso sería 20 multiplicado por 1. Podemos evidenciar a este resultado. 30 multiplicado por 50 y podemos evidenciar el resultado. Entonces, todo eso se multiplica y después se divide, se suma. Entonces, todo esto se suma y nos da este resultado. Entonces, después de ese resultado se divide. Entonces, el 54 se divide por el 61 y nos da 0,88. Hasta el momento, esa es la media. Entonces, en este podemos decir que XY se resta a X. Entonces, en este caso, 20 se le resta a 0,88, que es este. O sea, 20 se le quita y, o sea, este se quita, ¿cómo es? 20 se le resta 0,88 y nos da este resultado. Y ahí sí, pues, ahí sí sigue con las demás, o sea, 30 se le quita, se le resta 88 y ahí podemos evidenciar los resultados. En este se puede, ay, ¿por qué no salió lo de arriba? Tan raro. Entonces, en este, para que nos dé el resultado de este, entonces nos da este, que es el resultado de X y restado por X, multiplicado por este, 0,32. Y podemos evidenciar que este es el resultado. Y ahí sigue con los demás. O sea, este se le multiplica por este 2,4. Y ahí sigue con las demás. Como podemos evidenciar, ese es el resultado de estas. Entonces, en la siguiente, coge este resultado que nos dio acá y se le multiplica por FI. En este caso nos da FI es 1 por este. Entonces, este resultado se le multiplica por 1 y nos da este resultado. Y ahí sigue con las demás. Entonces, este multiplicado por 5 y ahí nos da ese resultado. Después, nuevamente esto se suma y nos da ese resultado. Entonces, para sacar la variable, entonces, se le divide este resultado que nos dio acá por 61 y nos da este resultado que está aquí. Ay, no salió la raíz. Bueno, aquí no salió. Ay, se me escaché. Para este resultado da por raíz y por este número, por este resultado que nos dio acá. Y ahí nos da el resultado. En este caso, ay, es que no sé por qué no salió ahí. Bueno, ya aquí. Y nos da ese resultado. Para sacar los medios, entonces, se resta este con este y nos da este resultado.
En la siguiente es este con esto, pero en vez de restar se suma y nos da este resultado, como podemos evidenciar. Ya. Bueno, en la siguiente es la pregunta continua. Como podemos evidenciar, esta es la pregunta para la pregunta continua. Entonces, como podemos evidenciar, con la tabla anterior se pudo sacar estos valores. Entonces, n es el total de toda la tabla en la anterior tabla. El total de toda la tabla. En este caso nos da 432. Entonces, este 432 se le hace el máximo, que en este caso nos da 41,97, el mínimo que da 33,01 y la raíz nos da 8,96, la m nos da 9,64 y así sigue con la secuencia. Entonces, aquí da 10, 1, 0,52 para hacer la tabla. Entonces, ese 32,49 podemos evidenciar que es el mínimo. Y ahí se suma. Y en esta se suma. En esta se suma. Y en esta se le resta. Sí. Entonces, con la tabla anterior se le redondea. Entonces aquí se redondea con este 432, se le redondea con este y nos da estos resultados. Y ahí se le hace la sumatoria, que en este caso nos da 432. Nos dio lo mismo que está acá. Entonces, en este FI dividido en N, es lo mismo de la anterior pregunta. Entonces, FI es este, se le divide en N, que nos da en este caso son 432, y ahí nos da la respuesta, que son estos resultados. Aquí se multiplica por 100. Entonces, este resultado se multiplica por 100 y nos da estos resultados que se pueden evidenciar acá. Aquí en esta se suma, entonces este con este se suma y nos da 21, siempre nos da, va a ser el mismo número 21. Entonces 21 más 48 nos da 69. 69 más 48 nos da 117. Y podemos evidenciar que ahí sigue con los demás. Entonces el HI se puede evidenciar que es con el mismo FI dividido en N. Es lo mismo que se hizo en el anterior. Como podemos evidenciar. Aquí en XI multiplicado por FI multiplicado por XI, entonces es FI y el XI, este es el FI y este es el XI. Entonces, eso se multiplica, estos dos, el 21 por el 32, y podemos evidenciar el resultado aquí. Entonces, eso se suma y nos da este valor. Entonces, como se suma, después se divide. Este se divide por 432 y podemos evidenciar que este es el resultado. Hasta el momento, este es la media. Hasta el momento. Le borramos un poquito aquí porque hay mucho disparate. Entonces,
¿Cómo podemos evidenciar ese 216? Son los números, los resultados de la tabla. Entonces, el L, creo que eso es eso, no me acuerdo. En este momento. O sea, el L es, bueno, eso se multiplica. Entonces, ese 216 debe que encontrarse en esta tabla. En este caso, el 216, el número no se encuentra en la tabla, el número más cerquita es 171 a 225. Es el número más cerquita de estos dos. Entonces, como podemos, ahí está señalado. Entonces, el L, vamos para el L, que es el 364. Evidenciar que es el número que está como un poquito más cerca. Entonces, ahí podemos observar que está el 369. El número que menor está cerca es el 171, como podemos evidenciar aquí. Entonces, el F, que es el 54, nos vamos a buscar ahí en esta tabla. Y en este caso es el 54. El 54 acá. Entonces, el S, que es el 1, ¿de dónde saca el 1? De acá. De aquí se saca el 1. Entonces, todo eso se suma y nos da este es el resultado. Todo eso se suma y nos da esto. Seguimos con la siguiente. Bueno, los cuartiles. Entonces, en este caso nos tocó sacar el cuartil 2, el cuartil 3, el decil 5, el decil 9 y el decil 7. Entonces, esta, como podemos evidenciar, esta es la fórmula del cuartil. Esta es la fórmula del cuartil. Entonces, ese, como es cuartil, siempre va a ser el 4. Entonces, podemos evidenciar que aquí, en este momento está Q2 sí. ¿De dónde se sale el 2? En este caso, que acá esto es un 2. Es por el según el cuartil. Entonces es 2 multiplicado. ¿De dónde se saca el 452? De esta tablita que aquí podemos evidenciar que aquí está el 452. Entonces 452. ¿Y el 4 por qué? Porque como es cuartil, este siempre se va a evidenciar como este es el 4. Entonces, ahí se multiplica y se divide entre 4. Y en este caso nos da 216. Aquí son 32. En este caso, esta es la posición. La posición, o sea, nos vamos para esta tablita. Y el número más cerquita que esté de 216. En este caso es 171 y el más cerca. Y el más o menos el que le sigue es el 225. Entonces, ¿de dónde se sale este 388? Entonces, ahí es lo mismo que la anterior tabla, que la media. Entonces se busca y podemos evidenciar que está a este lado de la tabla, está ese número. Entonces, ¿el 1 de dónde sale? Se sale de aquí, el 1 se sale de ese. Entonces, como esta ya está formulada, seguimos aplicamos la fórmula. Entonces, se le resta por el 216 y nos da 45. ¿De dónde nos saca el 54? Se le resta y nos da 54.
Entonces, para evidenciar este nos da, se multiplica este por este y después se divide por 54 y nos da 0,8. Entonces, para seguir con el otro, este se le suma a este y nos da este resultado. Para confirmar el resultado que esté bien, podemos observar que aquí está bien. Podemos confirmar que está bien el resultado. Entonces, así sigue con la secuencia. Entonces, como esta es la fórmula, entonces, K3 rayita por 3, que es 3, es el cuartil que en este caso nos están pidiendo, multiplicado por 432, como es cuartil, entonces aquí va, es el 4, y en este caso nos da 324. Ese 324, ahí se multiplica y se divide y nos da 324. En este caso, esa es la posición, o sea, nos vamos para la tabla, para esta tabla, y buscamos un número que esté cerquita. En este caso no está ahí en la tabla, entonces un número que esté cerquita. Entonces, los que están más cerquitos es el 314 y el 364. Como se ven que aquí está. Entonces nos vamos para acá y buscamos ay, ¿cómo se llama eso? En LA buscamos uno que esté más cerquita, entonces podemos evidenciar que es aquí, está acá. El 1 de dónde sale, y acá podemos evidenciar que el 1 sale de esta. Entonces, si seguimos con la siguiente. Entonces, 314 se le resta a 324 y nos da 10. Podemos evidenciar que ahí está el 10. Entonces, 314 más 364 se le resta, perdón, y podemos evidenciar que está 50. Entonces, para este sería o sea, 1 multiplicado por 10 se divide por 50 y nos podemos evidenciar que da 0,2. Entonces, el 39,48 se le suma el 0,2 y nos da este resultado. Entonces, como para evidenciar que estuviera bien, podemos evidenciar que aquí está el mismo resultado que iba arriba y abajo. Entonces, en este caso está el cuartil. En este caso está solamente el cuartil. Seguimos con el decil. Entonces, con el decil es la misma fórmula, pero lo único que cambia es que este en vez de 4 es el 10. Entonces, como podemos evidenciar, aquí está una pequeña fórmula. Entonces, como podemos evidenciar, ese es decil 5. Entonces, la D más 5 es D. Entonces, 5 multiplicado por el total, que en este caso está 432, entre 10. Entonces, en este caso nos da 216. En este caso, esa es la posición. Entonces, es lo mismo de la anterior, como es la posición. Buscamos que 216 en la tabla, en este caso no se encuentra, entonces un número que esté más cerquita del 216, en este caso nos da 171 y 224, los que están más cerquitas. Entonces, vamos a buscarlo otra vez y nos da 36,48. ¿El 1 de dónde sale? De la misma tabla anterior. Entonces, el 45, entonces, se le resta al 216 y nos da 45. Entonces, el 54 se le resta, si el 171 al 224 se le resta y nos queda 54. Entonces, para esto, esta es la aplicación.
Entonces, el 1 se le multiplica por 45 y se le resta 54 y nos da 0,8. Entonces, para ver este, se le suma este con este, que es 36,4. Se le suma con este resultado y nos da este resultado. Al 216, o sea, 216 se le resta a 171, que nos da 45. 171 se le resta a 225 y nos da ese resultado. Este resultado, este y este nos da este resultado. De este lo sacamos de la tabla y el 1 también de la tabla. Y ahí, bueno, en este caso no se evidencia que esté bien. Borramos un poco. Borramos por acá. Entonces, en el decil 7 es la misma que en la anterior. Entonces, aquí está la fórmula. Entonces, 7 multiplicado por 432 entre 10. Entonces, 7 multiplicado por 432 entre 10 nos da este resultado, que esta es la posición. En este caso, esta es la posición. Entonces, este resultado, uno que esté cerquita, en este caso da 270 y 314. Buscamos en la tabla anterior, entonces buscamos el LI, que esté como más cerquita, entonces ese es. El 1 sale de la tabla anterior. Entonces, para esto es lo mismo. Este se le resta por el 270 y nos da 32. En el anterior se le... Bueno, entonces 270 menos 314 y nos da 44. En el anterior es se multiplica 1 multiplicado por 32, se divide 32 por 44 y en este caso nos da ese resultado. Para este se suma este con este y nos da ese resultado. Y ahí seguimos con el decil 9. Es lo mismo en el anterior. Podemos decir que esta es la fórmula, entonces es decil 9. Entonces 9 multiplicado por 432 y se le divide entre 10. Y nos da ese resultado. Hasta el momento está la posición. Entonces, un número que está cerquita, en este caso da 406 y 432, y esta LI es de la fórmula de la tabla anterior. Y el 1 también de la tabla anterior. Entonces, 406 se le resta a 388 y nos da este resultado. Estos dos se restan y nos da 26. Para este se le multiplica 1 multiplicado por 17,2 dividido entre 26 y nos da este resultado. Para este con este se suma y nos da este resultado, como podemos evidenciar ahí. Que no hay fórmulas. Hasta el momento, o sea, ya se relacionó, ya se hizo los cuartiles y los deciles. Vamos a seguir a la siguiente. Entonces, es lo mismo que en la pregunta discreta. Entonces, estas son las preguntas, las personas que nosotros resolvimos. Esas son las respuestas que nosotros contestamos. Y estas son las gente que nos colaboró. En este caso nos da 432. Entonces, es lo mismo que la anterior.
FI dividido en N. O sea, FI es este dividido por 432, como podemos evidenciar, ahí están los resultados. Entonces, XI multiplicado por FI dividido en N. Entonces, XI, que es este, se le multiplica a este y podemos evidenciar los resultados. Entonces, todo eso se suma y nos da este valor que encontramos acá. Después de eso se divide. Se divide y nos da este valorcito que está acá. Hasta el momento esta es la mediana. Entonces, XI, para este XI se le resta por X. Entonces, XI es este y X es este. Entonces, en este caso, X es este valor. Se le resta por este valor que no podemos evidenciar acá. Y nos da ese resultado. Y así sigue con las demás. Entonces, para esta, podemos evidenciar que es esta, que es este número, es el resultado que nos dio aquí, se divide por el 432 y en este caso nos da ese resultado. Y en esta, como podemos evidenciar, se eleva al cuadrado. O sea, para más fácil, este se multiplica por este y nos da este resultado, como podemos evidenciar. Ya. Se le multiplica por esto y nos da este resultado. Entonces todo eso se suma y nos da ese resultado. Entonces, para este resultado, para ese resultado, se divide este se divide por el 432 y nos da este resultado. Para la desviación, entonces se le hace la raíz es por este número y nos da este resultado. Los medios, o sea, se le resta para este, se resta este con este y nos da este resultado. Se resta esta por esta y este se suma y nos da este resultado. Como podemos evidenciar, es millones de fórmulas. Pero lo pude hacer.